noches, inmensamente agradecida y feliz de saber que cada miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos este encuentro desde esta plataforma de comunicación que es Con Charlotte. Un espacio el cual tenemos ya aproximadamente 2 años de transmisión continua de 7 a 8 de la noche, gracias a la señal que nos permite Cinevisión Canal 19. Han sido muchos los retos, pero hicimos el compromiso firme en cada entrega, llevarte los temas, acompañarte con propuestas que resulten interesantes desde el punto de vista o formativo, noticioso o informativo. O sea, diferentes temas que puedan ser importantes para ti. La respuesta ha sido más que satisfactoria porque nos permite llenarnos de entusiasmo, llenarnos de pasión, y en cada entrega que hacemos renovamos ese compromiso desde el primer día, llevarte una comunicación que sea interesante y que al mismo tiempo sirva para ponerte a pensar en las cosas y los temas los cuales proponemos. Soy Mildred Charlotte y me siento altamente complacida de saber que nos acompañas. Para mí es un inmenso honor, un gran placer recibir en nuestro programa a Pamela Martínez. Pamela, de verdad, me encanta que estés aquí. Gracias, Mildred, por tenerme en el espacio. Pamela, primero hablemos de entrada, ¿por qué la pasión por trabajar con aspectos ligados al debate, a la oratoria? Sí, esa es una pregunta que siempre me hacen. La realidad es que yo empecé trabajando con debate porque participé en un debate en 2 ocasiones. Y fue tanto lo que me enamoró la experiencia que yo me sentí defraudada por la sociedad. Yo decía, ¿cómo era posible que yo tuve que llegar tantos años de mi vida antes de yo poder conocer la experiencia del debate? Y entonces yo dije, bueno, a mí que ya me toca con este amor que le tengo, entonces llevar a cabo un proyecto que le permita a otros jóvenes la oportunidad de debatir que yo no tuve cuando joven. Cuando joven, me encanta. Sí, joven, o sea, como que ha pasado tanto tiempo de esa juventud, ¿no? Cuando estaba en el colegio, por lo menos, que esa fue una más oportunidad joven. que yo no tuve, exacto, más joven. Y bueno, nada, así surge el proyecto dentro de la Fundación Global, acompañado por la Sociedad Dominicana de Debate y por la Fundación Global también, y poco después la Vicepresidencia de la República también se le une. Voy a utilizar la misma expresión que usaste, me enamoré del debate. Exactamente, ¿cuáles aspectos te llevaron, te sedujeron para que te gustase tanto el debate? Sigue siendo, por supuesto, el único espacio de competencia académica e intelectual que es realmente desafiante. O sea, existen otros modelos de competencia, sin embargo, el debate definitivamente me parece que es el más desafiante de todos. Entonces me enamoré del debate porque es un escenario donde uno puede destacarse por mérito propio. O sea, hay una verdadera meritocracia que tiene lugar en el debate, mucha preparación, mucho trabajo. Y eso fue lo que me enamoró del ejercicio. Si tuviéramos que hacer un listado de ese proceso de preparación para un debate, ¿cómo surge? ¿Cuál sería esos momentos claves? Mira, el debate yo digo que es un proceso de formación constante, es decir, nosotros nunca dejamos de debatir, el verdadero debatiente está en preparación todo el tiempo, porque un buen debatiente tiene la obligación de no conocer solamente un tema del debate, sino también conocerlo todo, porque nunca sabe de dónde va a sacar el argumento o incluso cuál tema pudiera venir después. Claro. Entonces, es una preparación exhaustiva. Yo siempre digo que un buen debatiente lo que mejor lo define es la curiosidad. Ser sumamente curioso, una persona que no se restrinja a estudiar un tema porque eso lo asignaron, porque tiene el debate que viene, sino que tenga una genuina curiosidad de buscar en el periódico, de leer, de que si la prensa dice que las 3 causales para el aborto no son positivas, que averigüe, que se haga una opinión propia antes de sacar una conclusión. Aún muchas veces cuando asumimos debate nos preparamos, pero cuando se habla que de debate es otra posición en contra, entonces también tienes que tener la contraargumentación, esa parte. Mira, en el debate como nosotros lo desarrollamos desde la Sociedad Dominicana de Debate, nosotros tenemos un formato que obliga al estudiante a trabajar tanto la parte a favor como la en contra del mismo tema. Eso lo hacemos ¿por qué? Porque aquí en la Sociedad Dominicana de Debate nosotros no tenemos el debate como una herramienta solamente competitiva y académica, sino como una herramienta de empoderamiento ciudadano. Entonces, ¿qué nosotros buscamos? Que el joven lea sobre un tema, se instruya sobre un tema y en consecuencia se forme una opinión. Para que eso sea posible, el joven tiene que salirse de su subjetividad y no elegir su postura, sino que tenga la obligatoriedad de estudiar ambas y así sacar una conclusión. Cuando dices empoderarlo,
me gustó el concepto. Me gustó el concepto porque me gusta más que el término motivación, Sí. en el aspecto de que la motivación es algo externo y que al momento se puede diluir a través del tiempo, pero ya el empoderamiento supone manejar una serie de recursos de forma interna para justamente tomar control y asumir esa posición. Pero nuestras escuelas, y me gustó que lo mencionaste, de que no tuviste esa oportunidad y eres una millennial. Ajá, exacto. Entonces, es de los más privilegiados. Exacto, de los más privilegiados. ¿Dónde entiendes que debe darse el cambio para que justamente el estudiante pase de una posición de una posición pasiva a un rol más activo, tanto en el aspecto propio de formarse sus propios juicios, como el aspecto que tiene que ver con presentar esos juicios? Mira, el sistema educativo tiene necesariamente que buscar una forma de reestructurarse, una forma de replantearse. El debate no está incluido como una herramienta educativa, o sea, el docente no tiene el debate como una herramienta dentro del aula. Entonces, ¿qué eso me produce? Que el docente multiplique su pensamiento en sus estudiantes y el estudiante no tiene la oportunidad de cuestionarse ni al docente ni a sí mismo. Entonces, sin ese espacio de cuestionamiento, el joven no tiene capacidad de empoderarse, porque el mismo docente, la ortodoxia, ¿qué hace? Lo frena. Cuando el joven quiere cuestionar la opinión que tiene el profesor, el docente lo frena. Entonces, para que eso pueda darse del sistema educativo, la evolución no puede basarse solamente en la construcción de aulas. Tenemos que hablar de cambiar un poco el currículum educativo, y digo un poco por ser conservadora. Exactamente, por ser muy conservadora. El debate nosotros lo tenemos como una propuesta educativa que ojalá en algún momento el ministerio pueda asumir también. O sea, que el debate, ahora sobre todo con la tanda extendida, hayan espacios donde los jóvenes puedan participar en actividades que sean extracurriculares y que le beneficie, que sea un complemento al currículum educativo. La parte, obviamente, para poder debatir, primero hay una construcción de un pensamiento que, en base, tal como señalabas, la parte de ser curioso, pero obviamente de comenzar a buscar en diferentes fuentes, a brevar en diferentes fuentes. Una de ellas básicas es la lectura. ¿Están nuestros jóvenes leyendo lo suficiente? Mira, es una pregunta que a mí me da miedo a veces responder, porque también nosotros tenemos un pensamiento. Yo también doy clase en un colegio y yo como docente también a veces me enfrento, los jóvenes están leyendo y quizás no leen lo que nosotros queremos que lean, pero eso yo diría que habría que hacer ligeramente exploración sobre el tema, porque en mi experiencia, cuando hemos celebrado debates escolares, el nivel es sorprendente, Charlo. O sea, en Neiva, que es una de las provincias más pobres del país, donde los jóvenes nosotros tenemos menos esperanza en ello, que yo tuve uno de los debates con mayor calidad académica. Cuéntame de esa experiencia. No, eso fue fascinante. Fue un grupo de jóvenes que no solamente son pobres, sino era un grupo de jóvenes que no estaba tomando clases porque la ADP estaba en paro. Y ellos como quiera participaron en el debate porque ellos decían que ellos querían participar y que ellos querían coger clases. O sea, esto es una iniciativa que nace del joven. Ellos iban al taller con su uniforme de colegio, aunque la docencia estuviera parada. O sea, no se quedaban en su casa ocioso como nosotros muchas veces pensaríamos que harían. O sea que... en ese momento, cuéntame, quiero llevarte a ese momento en Neiva, que es un clima caliente. Que no hay donde quedarse no te ofrece, por ejemplo, las facilidades de hoteles del este o del sur más cercano. Háblame de ese momento cuando tuviste la oportunidad de escuchar, que misma señalas, según tus palabras, que te sorprendió el nivel de calidad. ¿Cuáles imágenes se recrearon en tu mente? Mira, cada vez que yo veo un joven o una chica debatiendo con pasión, yo siento que el corazón se me sale de un brinco. Porque primero es una forma, yo estoy contagiándole a otra persona una pasión que yo tengo, número uno, y número dos, yo siento que le despierto amor por el conocimiento. Entonces, ¿qué imagen llega a mí? Jóvenes en podio sonriendo. Esa es la única imagen que yo te puedo describir. Que son jóvenes que tú lo veías con un nivel de pasión, debatiendo, discutiendo, conociendo los temas. Era fascinante para mí. Y ellos, sobre todo, cuando ellos fue que me dijeron que ellos estaban ahí, aunque a pesar de que la escuela estuviera cerrada, yo dije, bueno, la verdad es que lo que sea que yo estoy haciendo vale la pena. Es de mi retribución. Ese es lo que te llena el combustible. Exacto. Mi mejor salario es ese. Hablemos de este tercer torneo de debate universitario. Sí. ¿En qué consiste? Y los jóvenes que nos están viendo,
y los padres también. Y los padres de los jóvenes universitarios también. Exacto, que hablen a ver, para que tengan toda la información de qué hacer. Mira, ahora nosotros estamos en el proceso de desarrollar el tercer torneo de debate universitario. Es la tercera edición, pero sin embargo es la primera vez que nosotros vamos a premiar al campeón del torneo con una beca completa para asistir al CEMUDE, que es el Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español, que es el torneo más grande de Hispanoamérica. O sea, el torneo de debate más grande de toda Hispanoamérica, con más de 20 países participando, que va a celebrarse en Valparaíso, Chile, en este año. Entonces nosotros tenemos una convocatoria abierta, va a cerrar este viernes, iba a cerrar este viernes, pero por Semana Santa Claro. hemos extendido el plazo hasta el miércoles de la semana que viene. Entonces estamos esperando la inscripción de equipos de 2 miembros cada uno para participar en el debate. ¿Por qué 2 miembros? Nosotros en el formato que vamos a trabajar, como es la antesala para el CEMUDE, vamos a utilizar el formato que utilizan en el CEMUDE, que es el parlamentario británico. Entonces, en el parlamentario británico es un todos contra todos, donde hay 4 equipos participando, de 2 bancadas, gobierno y oposición, cámaras altas y cámaras bajas. Los Lord. Exacto, porque ese es la réplica del Parlamento británico, incluso de los parlamentos que tenemos nosotros también, que es Senado y diputados. Entonces, los equipos se conforman por 2 integrantes cada uno, esa es la regla del formato, ese formato no es nuestro, es un formato no solo internacional, sino el que tiene mucha más envergadura en los países de habla hispana. Entonces, en este formato, las mociones se avisan 15 minutos antes. Por eso te decía ahorita que el debatiente tiene un trabajo constante, exactamente. Muy vasto, Es ha de muy ser vasto. el tema de la preparación. De la los diferentes preparación. temas, ¿no? Solo que para el tercer torneo, o sea, el que vamos a celebrar nosotros aquí en República Dominicana, vamos a anunciar 4 de las 8 mociones. Porque sabemos que República Dominicana todavía es un país que está en sus primeros pasos en el mundo del debate, pero en el CEMUDE sí van a ser anunciadas 15 minutos antes. Entonces los jóvenes solamente hay una cuota de inscripción de 4,000 pesos por equipo, es decir, 2,000 pesos por participante, que ya le incluye todo, la inscripción, material de participación, refrigerios, certificado también, o sea, le incluye ya toda la parte del proceso. ¿Cuáles entidades están auspiciando este importantísimo tercer torneo de debate universitario? Por supuesto, la Vicepresidencia de la República, que es la madre principal del proyecto, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, a través del programa que presido, la Sociedad Dominicana de Debate, y por último una PEC, que será la sede del evento. Qué interesante. Los días que está pautado a celebrarse los debates. El debate en sí, el torneo, va a celebrarse del 18 al 21 de abril en una PEC. Sin embargo, en las semanas previas vamos a tener la jornada de capacitación y las jornadas de práctica para los equipos que van a participar. Un aspecto, Pamela, ¿cómo se evalúa quien resulte ganador? Porque Mira, hay un componente subjetivo en esta parte, o hay ya alguna parametría que permita pues definir quién gana o no. Mira, en ese sentido, yo entiendo tu cuestionamiento sobre lo de subjetivo. Sin embargo, en el formato parlamentario británico se hace una evaluación estrictamente argumental. ¿Qué quiere decir? El jurado tiene la obligación de evaluar el argumento por la calidad del argumento mismo. No la postura que el equipo está defendiendo, no, ni siquiera la oratoria, que eso no se evalúa, que no es una limitante para los jóvenes que tienen miedo escénico al momento de hablar en público. Solamente se evalúa la argumentación llana y simple. Entonces, ¿qué hace el jurado? Hace una ponderación de argumentos, es decir, este equipo me presentó tales argumentos, tal otro equipo lo refutó. ¿Cuáles argumentos fueron más esenciales en la discusión? ¿Cuáles fueron los que marcaron los ejes alrededor de los cuales la discusión se desarrolló? Este argumento se va desglosando en una hoja. Hay 3 jurados por ronda, no es una decisión que se toma sola. Okay. Entonces el jurado al final de cada ronda puntúa los equipos del 0 al 3, siendo el 0 por supuesto la nota más baja y 3 la nota más alta. Qué interesante. Vamos en contacto con nuestros auspiciadores. Y cuando regresemos tengo una inquietud, Pamela. El hecho de que nuestra clase política rehúye a los debates, ¿qué entiendes que se pierde la sociedad dominicana al no tener la oportunidad de escuchar a nuestros aspirantes a dirigirnos? Hablaremos de esto cuando regresemos.
puede tomar muchos caminos. Solo asegúrate de tomar el que deseas desde temprano. Cuando entras al mercado de trabajo por primera vez, tienes que arrancar nítido y preparado para el futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones. Vela por ti, por tu futuro. ¿Con quién cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones CIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La CIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La CIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. Cuenta Ahorro Más Banreservas, única cuenta del mercado destinada al ahorro verdadero, porque te paga más y no te quita dinero porque no cobra comisiones. Con Ahorro Más Banreservas, mientras más ahorras, más dinero tendrás. Nuestro mejor regalo para nuestra mejor reserva. Tú, Banreservas, el banco de los dominicanos. Estoy de regreso contigo en este tu espacio con Charlotte. Qué interesante es todo lo que significa debate, la preparación, pero sobre todo, tal como señala Pamela Martínez, de lo que empodera a nuestros jóvenes. Y como joven, al fin te pregunto, ¿qué entiendes que pierde nuestra sociedad, nuestro país, donde es un escenario que nuestros políticos rehuyen a un debate? Mira, yo creo que lo fundamental que nosotros no estamos perdiendo
es de tener una política mucho más basada en ideas que en campaña. O sea, una política, no te voy a hablar mentira, los debates presidenciales televisados son un show también, porque no te puedo quitar una cosa por la Claro. otra. O sea, tienen un componente de comunicación muy alto, de demostración al público, pero no deja de ser cierto que el político que participa dentro de un debate tiene por lo menos la obligación de hacer la llante, de tener un plan de gobierno bien expresado, de tener un plan de gobierno, de tener una idea, de una hoja de ruta de qué va a hacer después y que la conozca. Mucha gente llega a ser candidato presidencial sin tener la mínima idea de qué haría en una silla. Entonces, por lo menos los debates presidenciales, que nosotros tuvimos una primera experiencia a medias, pero la tuvimos, básicamente lo que nos regalan es eso, la capacidad de la población de que tengamos algo con que ponderar por quién vamos a votar, que no sea quién me dio la fundita, quién me pagó más, de quién yo estoy cansado, porque esa es otra cosa, aquí se vota en contra. Aquí se vota mucho en contra o se vota cuando no hay otra alternativa, que no es un voto tampoco de muestra de apoyo. Entonces yo creo que eso es principalmente lo que nos estamos perdiendo, de tener una política distinta. ¿Seguiste los debates de Hillary y Trump? Sí, por supuesto. ¿Qué experiencia, ya como experta en debates, te arrojó esa experiencia? Primero me volvió, por supuesto, a recordar que realmente los debates presidenciales televisivos no tienen un impacto directo en la votación. Eso es cierto. O sea, vimos los debates y vimos la votación. O sea, vimos Hillary ganaba, o sea, en todas las elecciones iba por delante. Claro, y resulta inverosímil pensar que alguien votó por la caricatura de ser humano que tuvo enfrente en esos debates, porque realmente Trump lo único que hizo durante el debate fue faltarle el respeto a Hillary. Entonces sí, me recordó eso definitivamente. Lo que por suerte sí, una experiencia positiva que podemos sacar del debate es la de una figura femenina, una mujer, una líder, una política de primerísima calidad, muy a pesar de las críticas que algunos puedan tener con Hillary, que se mantuvo sumamente ecuánime, se mantuvo muy coherente, una mujer que no se permitió arrastrar por las provocaciones. Eso es un muy buen ejemplo. ¿Se puede aprender a hablar en público? ¿Se puede aprender a debatir? Sí. Sí, es cierto que muchas personas nacen con facilidades para hablar en público, facilidades para organizar sus ideas, pero de hecho hay una leyenda de Demóstenes, que era el orador tartamudo, que precisamente lo que nos comparte es que él, del ser el orador tartamudo, él pasó a ser reconocido como el mejor orador de la historia, a través de mucha práctica, mucha preparación y mucha dedicación. ¿Qué se requiere? Si tuviéramos que buscar recursos internos, ¿cuáles serían los que tendríamos que desarrollar para ser un buen orador? Coraje. Coraje, definitivamente. De hecho, tu cuerpo reacciona. Cuando tú te paras frente a un escenario y tú tienes una audiencia frente a ti, tu cuerpo reacciona a nivel hormonal de la misma manera en que reaccionaría si un asaltante te saca una pistola. O sea, reacciona, exacto, con un aumento desproporcionado de la adrenalina, que es la hormona precisamente que surge cuando tengo que salir de una situación peligrosa. Exactamente. Porque lo que tememos es la pérdida del bienestar, vinculado por supuesto a la reputación y hacer el ridículo. Entonces, coraje, tú pararte frente a una audiencia y ese sentimiento de miedo, abrazarlo. Y tú sentirte cómoda con ese miedo. El miedo jamás se abandona. Es lo que nosotros mencionábamos ahorita con Charlotte detrás de cámara. Sí. Ese miedito, esa cosita que le da uno, por ejemplo, estar en vivo. Esas son cosas que nunca se abandonan y cuando tú lo dejas de sentir, cambia de profesión. Deje eso. Ahí mismo. Haga otra cosa, haga macramé. Dedícate a lo que sea. Cerámica. Hay 2 puntos, bueno, vamos a imaginarnos que el discurso tiene 3 puntos básicos, como inicio. Ya la parte de, ya cuando estoy, la idea básica, principal, y cómo voy a cerrar. Y vamos a conectarnos cómo iniciar. ¿Cuáles serían algunas pautas, dadas ya tu experiencia en la parte de debate como debatiente y ya como entrenadora también? Porque hay que destacar que Pamela Martínez también tiene todo el perfil profesional y la calidad y el aval para entrenar personas en el arte de hablar en público. ¿Qué tan importante es el inicio y cómo hacerlo? Que ese arranque sea interesante. Yo siempre digo que la introducción de un discurso es como los primeros 100 días de gobierno del presidente, donde uno determina qué va a pasar después, cuál es la opinión que me voy a formar.
Hay expertos que dicen que los primeros 120 segundos son los más importantes porque la audiencia decide, ¿voy a escuchar a este orador o no la voy a escuchar? ¿Me va a gustar o no me va a gustar? Entonces, el inicio para mí es lo fundamental al momento de uno hacer un discurso. Y antes de hecho del inicio, yo me voy a ir un chin antes, el antes de empezar a discursar. Ahorita estaba yo leyendo precisamente una frase que decía que el 90% de qué tan bien me va a ir en una presentación se determina antes de yo subir al escenario. La sonrisa que yo le brindo al público, la actitud que el público ve de mí, le va formando una opinión ¿Cómo sobre camino? la oradora. ¿Cómo camino? ¿Cómo me acerco al podio? ¿Cómo sonrío cuando me van presentando? O sea, todo eso forma la opinión del público. Con la introducción, para mí es una de las partes más traumáticas porque siempre están acostumbrados, por lo menos en mis talleres de oratoria, los jóvenes llegan y me hacen lo siguiente: buenos días, yo soy fulano de tal y les voy a hablar de tal cosa. Cuando realmente la ortodoxia es antigua, de yo voy a hablar, hacer ese tipo de saludo, ya se abandonó. Nosotros estamos migrando a una comunicación distinta, mucho más relajada, muy, muy distinta a la de antes. Entonces, ¿cómo iniciar un discurso? Nosotros tenemos 5 estrategias fundamentales. A empezar con una anécdota. Empezar después del saludo inmediatamente ir con una anécdota, jamás irse directamente al tema. La segunda estrategia sería hacer una pregunta provocadora, que no es lo mismo que una pregunta retórica, de hecho es lo contrario. Una pregunta que obligue a la audiencia a someterse a un proceso de pensamiento, exactamente. Que no es una pregunta cerrada, no se puede responder con sí o no. Tiene que ser una pregunta que obliga a que la audiencia piense, o sea, se somete a un proceso de pensamiento, de recuerdo, de imaginación. El humor, que no es mi preferencia. Hay que tener gracia. Porque, exacto, hay que tener gracia. No hay nada peor que un chiste mal contado. O que tengas que explicar el chiste. No, eso es fatal. Eso es fatal. Ya, si la audiencia no entendió, no, mejor haga otra cosa. Lo que yo quise decir. Ay, no, terrible. Fatal. El chiste, el humor, es de los métodos más efectivos, pero de lo más riesgoso. Porque si no te funcionó, no es que no te funcionó y no te sumó, te restó. Sí, te restó. Es muy complejo. Empezar también con un dato interesante, otra de las estrategias, porque eso le dice a la audiencia, con un dato interesante tiene que ser lo que la audiencia no conozca. No decirle que el 60% de la población mundial es de mujeres, sí. Sino algo que la audiencia no conozca, porque yo le estoy diciendo a la audiencia, mira, te estoy dando algo que tú no sabes, tú verás lo que viene después. Claro. Una forma de preparar ese terreno. Y ya por último, déjame ver, tenemos anécdota, humor, la participación de la audiencia. Hacer algo, una dinámica que implique que la audiencia, por ejemplo, levante la mano. Que la audiencia, el cuerpo de la audiencia se involucre también en el proceso, y así yo involucro todos los sentidos. También con la participación de la audiencia hay que tener mucho cuidado, Charlotte, porque, por ejemplo, pasó precisamente donde yo doy clases, llevaron a una persona a hablar sobre el consumo de alcohol. Y esa persona inicia la presentación en un colegio. Vamos a hacer el énfasis en que son menores de edad y los que no lo son los profesores, preguntando, ¿quiénes de aquí han consumido drogas? Toda la audiencia se quedó, Charlo, así fría, O sea, que no él dijo pensaba nada. que iban a levantar. Que iban a levantar la mano. Entonces después él parece que él pensando que iba a ser como el momento de spike la cosa, él dice, recuerden que el alcohol es una droga. Pero nada, La audiencia, sí, o sea, no hubo, nadie respondió, entonces eso ahí le funcionó a la inversa. No comprometió a la audiencia, sino que la prejuició completamente. Muchas personas a veces, Pamela, dicen, ¿a quién debo mirar o hacia dónde debo mirar cuando estoy dando un discurso o estoy participando en una actividad? ¿Qué sugieres? ¿Quedarse fijo en un punto? ¿Buscar la mirada de una amiga? Dime. Mira, la mirada es lo más trabajoso porque realmente te saca de terreno, mirar a la gente a los ojos. Sin embargo, la recomendación siempre es esa, vamos a mirar a la audiencia a los ojos. Yo quisiera saber quién fue el que se inventó que había que mirar un punto fijo en el horizonte. Para demandarlo. Exactamente, para demandarlo, porque ese es el peor consejo. Yo hablo con la persona con quien yo estoy mirando. Y si yo estoy mirando la pared, pues con la pared que yo estoy hablando. Entonces la mirada es lo único que me permite a mí, como orador, mantener el control sobre la audiencia. O sea, la mirada, cuando uno está dando clase en un salón y hay un grupo de estudiantes hablando, tú no tienes que llamarle la atención, tú lo miras.
Las mamás con los hijos. Ay, pero claro. Basta con una No, mirada. no. A la mía le sobraba con una Con una sola ya. y ya yo andaba en cintura. Entonces, sí, la mirada es fundamental. Mirar a la audiencia a los ojos. Mirar a un amigo o una amiga, que es la técnica de los rostros amigables, solamente cuando estamos nerviosos, cuando estamos dando los primeros pasos hacia la oratoria, pero definitivamente mira a la audiencia. Las manos. ¿Qué hago con las manos? Hay personas que les sudan, otros que no encuentran y otros comienzan con un movimiento, principalmente a nivel de cara, que tú dices, óyeme, ¿qué ruido visual está generando? Con el tema de las manos, yo tengo una creencia con eso de qué hacer. Más que el qué hacer, yo le instruyo a mis estudiantes el qué no hacer. ¿Por qué? Porque cuando uno, y es mi opinión personal, cuando nosotros le decimos a un estudiante de oratoria, lo coachamos para decirle qué sí hacer, ese estudiante pierde mucha autenticidad cuando sube al escenario. Ya no es tan fluido, ya no le surge de sí mismo, sino que trata de buscar en su repertorio mental qué hacer, cuándo hacerlo y en qué tiempo. De hecho, hay cánones que te dicen que uno no puede hacer más de 6 ademanes por minuto. Entonces, y ese tipo de rigurosidad, exacto, de rigurosidad, de ya me matan mi autenticidad como oradora y me matan también muchas de ese proceso. Ahora, lo que tú mencionas del ruido visual, sí, eso sí hay que trabajarlo. No toparnos la cara, mantener las manos siempre visibles, que las manos fluyan con el discurso y no al revés. Que sea mi cuerpo, que yo domine mi cuerpo y no que mi cuerpo se deje dominar, o sea, por mis nervios, por mi estado de ánimo. Entonces, nosotros sí hay una serie, tú sabes, amplísima de cosas que no debemos hacer. Fundamentalmente mantener el rostro siempre visible, o sea, no taparme, no hacer ademanes por encima del rostro, y sí tratar de que los ademanes sean pausados, de que no sean muy tajantes, al menos que tengan un sentido específico. Hay algo que me ha llamado siempre la atención y es el hecho de que hay personas que pueden perder el hilo en un momento dado. Y esos segundos que parecen eternos, ¿no? ¿Qué sugieres? Alguien que esté hablando y que en ese momento la mente baje a negro, como decimos en televisión. Que tú bajas a negro y se te olvidó todo. Mira, la principal recomendación para esas ocasiones es la siguiente. Yo siempre le digo a los estudiantes, no importa qué tan bien tú te sepas tu presentación, ni qué tanto tú la hayas practicado, tú siempre, bajo cualquier circunstancia, tienes que tener tu presentación impresa. Siempre tienes que tener un material de apoyo, aunque sea por apoyo moral, aunque tú no lo consultes. ¿Cómo lo llevo? Por apoyo moral. Por apoyo moral, exactamente. Yo en todos mis talleres de oratoria tengo el taller entero impreso encima de la silla. Que si yo lo reviso, no, pero está ahí. Entonces, si me voy en blanco, intentar coger la idea más cercana que yo recuerde, no dejar el espacio en blanco de manera indefinida o consultar el material de apoyo. Si tengo una diapositiva, la reviso con la mayor discreción posible y retomo a partir de ahí. Pero tratar de mantener la calma, siempre, en un momento como ese, que muchas veces lo que nosotros hacemos es, exacto, empezamos a permitir que el temor crezca, la inseguridad crezca, la vergüenza crezca, entonces ya en consecuencia... Muchas veces el tema que va ligado a asumir un tono de voz, el que hablamos de manera natural. Entonces nos queremos conectar y hablar tan diferente, ¿no? Eso, ¿qué llega más? Ese estilo aspiracional que puedas tener de ese orador perfecto, el que no se va a equivocar, o el que habla como habla, ¿no? Y es tal cual. Mira, cada escenario tiene sus propios requerimientos. Es decir, habrá espacios donde la exigencia del rigor sea muy alta y quizás tú hablar como tú hablas coloquialmente no sea lo más recomendado. Sin embargo, eso de tener tonos de voces practicados, va de la mano con lo de tener los ademanes practicados también. Te quita autenticidad. Lo primero que tiene que ser un orador, después de ser elocuente, es ser auténtico. Ser un orador necesita dos cosas, ser elocuente y coherente con sus ideas y ser sumamente auténtico. Porque cuando yo tengo un orador prefabricado, la audiencia lo identifica de una vez. Y si yo no creo que tú eres sincero, pues yo tampoco creo que tu mensaje es sincero. Entonces no hay comunicación. Y esa parte auténtica se puede también pensar que debe de ir muy ligado a su emoción. Sí. A su emoción, o sea, hablar desde la pasión. Porque a veces asumes una postura
y te ves tan mecánica o tan mecánico y lo propio que señalas, o sea, no creas un vínculo de credibilidad en quien te escucha. ¿Hay públicos complejos? Sumamente, sumamente. Y yo diría, yo ni siquiera diría que hay público complejo, yo diría que lo único que hay son audiencias sumamente complejas, porque desde una audiencia de jóvenes de 15 años, tú no quisieras tener un nivel de complejidad mayor en una audiencia que ese, que es una audiencia totalmente distraída, una audiencia que de nada se enamora, una audiencia que precisamente por tener esa característica con nada se conforma. O sea, trabajar con jóvenes es sumamente desafiante, pero igualmente lo de trabajar con ejecutivos, que entonces tienen expectativas muy altas, con conocimiento demasiado acumulado. O sea, las audiencias siempre son complicadas, son complejas, son difíciles y ameritan de muchísimo tiempo. El cierre. Bueno, no, perdón, nos hemos saltado una parte. Ya cuando vamos a mitad del discurso, el conocer el tiempo que vamos a hablar es un dato importante. Conocer el tiempo que dispongo, eso es fundamental en la preparación del discurso. Claro, durante también, pero asumimos que ya fuimos preparados con un esquema adaptado al tiempo que dispongo. Y no solamente el tiempo del que dispongo, sino a qué hora yo voy a hablar. Que no es lo mismo hablar a las 9 de la mañana que hablar a la 1:30. Hay dos momentos que nunca alguien que te tenga afecto puede ponerte a hablar. O antes del almuerzo o después del almuerzo. Ni después de las 6 de la tarde tampoco. No, los congresos que son muy largos. No, Hablando del almuerzo la gente está loca por irse. Después del almuerzo loca por dormir. A las 6 de la tarde ya se fueron. Aunque tienen que estar ahí, ya se fueron. O sea, son los peores 3 momentos. Entonces, qué tan importante es esa parte de conocer y también el perfil, ¿no? Porque no es lo mismo quizás que te imagines que vas a hablar con ejecutivos y tengas contacto con la base de empleomanía en la base, o sea, hasta por las palabras a utilizar. Conocer la audiencia es el enfoque nuevo de la oratoria. De hecho, antes nosotros hablábamos de una oratoria con un enfoque en el mensaje, donde el eje central era qué yo voy a decir. Ahora hablamos de una oratoria con un enfoque basado en la audiencia. ¿A quién yo le voy a hablar? Para que el mensaje llegue a esa persona. No es lo mismo, tú no le dices qué tan bien te fue anoche en la discoteca a tu mamá de la misma forma en que tú se lo vas a decir a tu hija, ni de la misma forma en que tú se lo vas a contar a tus amigas. Entonces nosotros hacemos una adaptación de audiencia todo el tiempo. La oratoria especialmente es el momento para hacerlo. Entonces, conocer a quién le voy a hablar, qué ellas saben, qué esperan de mí, qué necesitan de mí, que son dos preguntas diferentes. Todo eso le va a dar forma a mi discurso. El discurso no se escribe solo, la audiencia es quien realmente escribe el discurso. ¿Qué pasa con esto de que muchas veces los VIP o los políticos tienen personas que le escriben el discurso, cuando quien escribe se centra más en escribir desde su perspectiva y olvida la personalidad de quien va a leer el discurso? Hay que cancelarlo. Sencillo. Claro, hay personas obviamente que le ponen unas palabras largas, esas que terminan en idad. Entonces la persona su fraseo no es ese. No es ese. Y uno se da cuenta, de hecho, la persona cuando lo lee, hace incluso una serie de expresiones faciales que te permiten saber que el discurso no es suyo, que no se siente en sí. O sea, cuando uno está leyendo algo que me dieron para leer, uno lo sabe. Y eso es un conocimiento que se transmite a la audiencia también. ¿Qué hacer en este tipo de casos? Bueno, en realidad hay que cambiar a la persona que está escribiendo el discurso. Lo primero es que yo no recomiendo nunca que mandarlo para archivo y control. No, a mandar los recursos humanos directos. O sea, ahí no debe haber ningún tipo de previo aviso que darle. Lo que yo recomiendo es que ninguna persona le escriban el discurso. Aquí se utiliza mucho, y no solamente aquí. En el ámbito político en general se utiliza mucho tener una persona que te escriba un discurso. Eso me parece a mí una falta de autenticidad. Por supuesto, tienen sus razones para hacerlo. Son personas políticas que quizá sean muy buenos dirigentes, no necesariamente tan buenos redactores, pero por lo menos tú tienes que tener un acercamiento con tu discurso antes de leerlo, antes de pronunciarlo, tener un discurso que ya tú hayas interiorizado, que tú lo puedas discutir con la persona que te lo escribió. Y de hecho eso es como el accesorio. No sé si te das cuenta que, bueno, como mujeres tenemos esa capacidad, que vemos una ropa y decimos, ¿nos puede quedar o no? ¿Eso me va o no? Igual ha de ser con el tema cuando
vamos a leer algo. Vamos a un contacto y cuando retornemos, hablemos ya en términos personales. Pamela, al momento de escuchar, generalmente, ¿qué busca? Hablaremos de esto cuando regresemos. Cuando entras al mercado de trabajo por primera vez, tienes que arrancar nítido y preparado para el futuro. Para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones, vela por ti, por tu futuro. ¿Con quién cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones CIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La CIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La CIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. Yo quería seguir estudiando, pero mi madre me dijo, no se puede, porque no hay intérprete. Y yo me sentía frustrado. Seguimos buscando y encontramos esta escuela, gracias a Dios. Y gracias al gobierno que abrió esta oportunidad. En los gobiernos del presidente Danilo Medina, Santiago ha recibido 1.348 nuevas aulas. La jornada escolar extendida, el tiempo que antes pasábamos tal vez en las calles, hemos podido saber aprovecharlo estando en nuestra institución. Es más asequible para ellos poder llegar y no tienen que trasladarse a otro sector para poder recibir la clase. Se le está dando alimentos, se le está dando educación. Me ha beneficiado económicamente de mi trabajo, los niños, que ahora se alimentan mejor. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Mi meta es hacerme profesor para niños y adultos sordos. Ministerio de Educación. Cuenta Ahorro Más Banreservas, única cuenta del mercado destinada al ahorro verdadero, porque te paga más y no te quita dinero porque no cobra comisiones. Con Ahorro Más Banreservas, mientras más ahorras, más dinero tendrás. Nuestro mejor regalo para nuestra mejor reserva. Tú, Banreservas, el banco de los dominicanos. Regreso contigo en este tu espacio con Charlotte. Hoy nos acompaña Pamela Martínez. Pamela, cuando al momento de tú ver a alguien dando un discurso, una locución, el escáner que tú haces, cuéntame, ¿qué buscas?
Ahora que la gente está tomando el tema de hablar en público como una forma de generación de ingresos adicional sin tener ningún tipo de preparación, y lo que te mencionaba de las influencers, que ahora tienen espacio de formación, que forman a otra persona y entienden que por tener seguidores son buenos hablando en público porque no le dé miedo, o sea, no sientan miedo escénico. Uno como profesional ya en el área tiene, por supuesto, quizá un rigor un poco más alto al momento de evaluar. ¿Qué yo busco en un orador? Una persona que yo me dé cuenta que maneje bien su tema, que sea capaz de comunicarlo en un idioma que sea mío. O sea, la autenticidad, que sea una persona que yo sepa que haya abrazado su discurso, lo haya digerido y luego lo compartió conmigo. Que yo me dé cuenta que haya tomado tiempo en prepararse y sobre todo, cosas tan sencillas como que, por ejemplo, si tú vas a hablar en público, tómate la molestia en saber qué tú debes usar y qué tú no debes usar. O sea, para mí, ver estos cursos impartidos por personas que no tienen ningún tipo de conocimiento de cómo hablar en público, más allá del hecho de que simplemente no les da miedo, que no tienen ni siquiera un discurso con ideas organizadas, para mí eso es devastador. Pero entonces ya estamos cualquierizando la oratoria. Es como que cualquiera que tenga un escenario puede hacerlo. Y eso, bueno, es parte de la democracia, supongo yo. Pero la realidad es que si una persona va a tomarse algún tipo de dedicación a eso, o sea, dedicarse a hablar en público, de incluso generar ingresos de esa manera, que tengan, entonces, por lo menos las pautas principales. Yo he visto cursos impartidos por personas con tiritos, pues, o sea, que son nimiedades. Pero ¿cómo tú te vas a presentar frente a una audiencia con una blusa de tirito? Y veo las ideas que van para atrás y hacia adelante, no llevan un tren de pensamiento organizado. Entonces, ver que el orador tuvo la dedicación previa, en todo el sentido, en la oratoria, en la construcción del mensaje, en todo. ¿Tener una voz agradable ayuda? Sí. Y tú se lo estás preguntando a una mujer que tiene la voz súper nasal. Pero tienes una voz bonita. Pero o sea, nasal. Lo nasal resulta agradable y si se quiere, bueno, no sé si vale acá decirlo, pero es una voz que es sensual, o sea, que se escucha bien. Gracias. Eso ayuda porque algunas personas dicen, yo no puedo ser buen orador porque tengo una voz o estridente o tengo un tono de voz que no es el agradable, el adecuado. Para eso sí, yo recomiendo coacheos de la voz. Si tener una voz agradable no es que ayude, es que es necesario. Porque al final del día la voz es un instrumento musical y así como cuando yo paso a las estaciones de radio y yo me encuentro con una música que para mí es ruido, ¿qué yo hago? La cambio. Entonces lo mismo sucede con un orador que tiene una voz desagradable. Entonces para eso sí yo recomiendo que las personas tomen coacheo. La parte del cierre. El cierre al igual que el inicio. O sea, el cierre y el inicio son la parte más fundamentales del discurso. De hecho, la curva de atención de la audiencia tiene una forma parecida a esta. O sea, empieza en un pico bien alto y luego va bajando y vuelve a retomar la atención en la parte del cierre. Entonces, cerrar, para mí, siempre recapitulando cuál fue mi idea central. No que vaya punto por punto necesariamente, sino yo sí recordar a la audiencia, yo vine a hablar con esta intención, para querer decir, este era mi mensaje. Que siempre lo recapitulen y que tengan un cierre fuerte, que la audiencia se lleve consigo. Vamos al señor director. Yo le mandé una imagen hace un ratito y quiero que él la comparta conmigo. Si tuvieras la oportunidad, Pamela, de trabajar con una de estas personalidades para que te forme, vamos a imaginar Barack Obama, Goebbels, Martin Luther King, Aristóteles, Winston Churchill, Donald Trump, Mahatma Gandhi, Adolfo Hitler y Tony Robbins. Si tuvieras que prepararte para ellos tuvieran que trabajar para hablar en público y los demás van a competir contra ti, tú serías el número 10 que estás ahí, ¿no? ¿A quién tú escogerías para que te formara, para que te preparara? Déjame la imagen. Sí, déjame la imagen. Déjame tú la me imagen. acabas Vamos de a ver. hacer la pregunta más difícil que a mí me han hecho en el último, por lo menos, el año. Mira, aquí yo tengo 3 que tengo que discernir entre ellos. Yo creo que tú te vas a sorprender de quiénes son. A ver. Adolfo Hitler. Un líder sumamente negativo, pero quizás sea el líder más poderoso que haya tenido la historia. Fue un hombre con una redacción magistral de su discurso y con una oratoria impecable. O sea, él logró, y yo creo que el hecho de que él haya sido un líder no solamente tan potente, sino también al mismo tiempo negativo,
en el sentido de su capacidad, lo resalta más. O sea, él convenció, señores, Alemania prácticamente entero, de que ellos eran una raza superior y que iban a conquistar el mundo. Se lo creyeron. Se lo creyeron. Lo proyectaron. O sea, porque quizás sería más fácil yo convencer al mundo entero de una causa noble y una causa justa, pero lo que él logró, lo único que me deja a mí saber es que este hombre fue una estrella en la oratoria y en el liderazgo. Perfecto, ya sabemos, ok, el segundo. Mi segundo, Martin Luther King. Yo estaría entre también con el tema de Churchill, pero él tiene definitivamente un estilo muy de su época, muy poco actualizado quizá a los millennials como yo. Sí. Martin Luther King, a mí me enamoraba mucho el pathos de su discurso. Era un hombre con un discurso sumamente sentimental, llegaba mucho a la hebra más profunda de la audiencia. Era imposible, yo creo, ser racista y no sentir algo escuchando a Martin Luther King. Y por supuesto, Barack Obama, el amor de mi vida, que mi futuro esposo no me oiga, pero Barack Obama, porque él logró enamorar a una audiencia, siendo un personaje como que en contra de las probabilidades. O sea, Obama es un presidente negro, que nosotros nos enamoramos de él y lo amamos. O sea, nosotros amamos a Obama. Él logró ocupar el cargo más importante del mundo como presidente de los Estados Unidos y como quiera mantener jovialidad, mantener un contacto muy humano con la audiencia. Humanizó esa posición. Humanizó la posición. Y un dato curioso, yo no tengo forma de quizá una fuente que me lo confirme, pero yo sí he escuchado por personas que han trabajado en la política y que han trabajado en Washington cerca de él, que él no es la persona que él muestra ser en las redes. O sea, que él es una persona, claro, es la exigencia del cargo. Claro. Uno no pudiera realmente esperarse que el presidente de los Estados Unidos sea el hombre tan chévere que él daba la apariencia de ser. Pero el hecho de que él asumiera ese personaje tan bien y nosotros nos sintiéramos tan enamorados de Barack Obama. Comparto que veas una entrevista que le hizo David Letterman, que está en Netflix. Ajá, el de... no necesita presentación. Exacto, sí, yo sé cuál es el programa. Excelente, excelente. De su lectura me encantaron 3 cosas. Cuando le preguntaron, ¿fuiste el primer presidente negro? Dice, no fue mío el mérito. Hubo un senador, Lewis, que pasó un puente de Selma y el que logró que los negros pudiéramos llegar más allá, cruzáramos la orilla. Segundo, ¿por qué no se religa? Dice, bueno, la ley no me lo permite. Y segundo, Michelle no me acompañaría y no me soportaría perder a Michelle en esa parte. Tercero, cuando le preguntaron de su madre, dice, la ausencia de mi padre me enseñó a valorarla. Claro. Porque mi madre nunca me habló mal de mi padre. Eso me permitió crecer sin odios. Entonces yo creo que, tal como dices, es tu amor, pero el de muchas el de también. Mucha gente, Michelle tiene que tener cuidado con ese hombre, porque sinceramente él es encantador. Y él se supo vender de esa manera y tenía unos discursos sumamente claros. O sea, Obama podía hablarte del tema más serio y el tema más profundo y nosotros podíamos entenderlo. Y todos. Él tenía, si tú hablabas los discursos de él desde allá la parte más técnica, como él siempre iniciaba con una anécdota, cómo los chistes iban en el momento adecuado, cómo las pausas estaban perfectamente colocadas. Y ese manejo gestual, ese manejo corporal para mí es excelente. Sí. Pamela, ¿qué te puedo decir? Gracias. Gracias a ti, Charlotte, por tenerme aquí. Ahora sí pasó, ya son las 8. Ya son las 8. Esto sí pasó rápido. A ustedes, amigos, bueno, como tengo una millennial, si eres millennial, o sea, eres un nativo digital, ponlo en tu iPad, de que tienes el próximo miércoles una cita. Si no, si eres un inmigrante digital, ponlo en tu agenda. Lo importante es que recuerdes que el próximo miércoles tienes una cita de 7 a 8 con Charlotte. Y que tenemos el debate. El debate. Sí, tenemos el debate del 18 al 21 de abril en UNAPEC, tercer debate universitario. Para más información pueden ingresar a debate.funglode.org, debate.funglode.org y los esperamos. Ahí está, feliz noche. Usted está bien